Espera, ya. Bueno, muy buenas tardes. Hoy nos encontramos en este espacio con la doctora. Ella se llama Daniela Coronado Peralta. Es psicóloga de profesión egresada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y hoy por hoy es especialista en psicología clínica y autoeficacia personal de la Universidad del Bosque. Ella es de Fonseca, La Guajira, y hoy estaremos hablando sobre los trastornos de personalidad que podemos encontrar en una persona que, digamos, ha tenido sucesos traumáticos en su niñez o ha pasado por, digamos, que por una situación difícil que ha causado que este trastorno se haga presente en su etapa adolescente o en su etapa adulta. Eh, bueno, yo me llamo Sara Elizabeth Barros Solano, soy estudiante de quinto semestre de la Universidad de La Guajira y este video está hecho por un trabajo de personalidad con el profesor Cogollos. Entonces te doy la bienvenida a este espacio. Cuéntanos un poco sobre ti, cómo ha sido la experiencia que has tenido, de hace cuánto te graduaste de psicología, cómo ha sido tu experiencia con la carrera. Listo. Buenas tardes. Bueno, me presento. Mi nombre es Daniela Coronado Peralta. Tengo 22 años. Digamos que mi recorrido en la parte educativa ha sido el de pregrado, el de psicología, en el cual pues me gradué hace 2 años y la especialización de psicología clínica y autoeficacia personal en la Universidad del Bosque de Bogotá. Me gradué hace 2 meses. Listo, fue una especialización de total agrado y pues cumplí el sueño de ser especialista en psicología clínica hasta ahora. Listo, tengo proyectos, por ejemplo, de maestría en la parte de neuropsicología clínica infantil, porque me gusta mucho esa población. Y pues digamos que en cuanto a la experiencia, me he desarrollado en psiquiátricos, con población infantil, en colegios, con todo lo que tiene que ver con habilidades sociales, con eh, evaluación o intervención en violencia. eh, También en mi especialización realicé mi práctica, porque la especialización era con práctica de un año. Lo realicé en una fundación específicamente con población relacionada con las sustancias psicoactivas o con cualquier tipo de adicción. Entonces, digamos que esa es la experiencia que tengo por ahora. Mm. Bueno, muchas gracias por contarnos un poquito sobre ti. Súper chévere todo lo que hoy nos has comentado. Bueno, y para iniciar ya con las preguntas que hoy te vamos a realizar, quiero que empecemos pues con, digamos, el abreboca del tema que hoy estaremos hablando. Entonces, quiero preguntarte en qué son los trastornos de personalidad. Ok, listo. Para hablar de trastornos de personalidad, yo creo que deberíamos primero aclarar qué es personalidad. Entonces, digamos que la personalidad es esa integración, esa mezcla, esa unión de características, de rasgos eh, individuales que, digamos que determinan un comportamiento, determinan un pensamiento o incluso una emoción de cada individuo. ¿Listo? La personalidad tiene dos componentes, en ese caso el genético, biológico, y el aspecto social, que sería el número de experiencias o sí, de experiencias significativas o normales que tú tienes en el ambiente, en el entorno, cómo te desenvuelves. ¿Listo? Entonces esos serían los dos componentes de la personalidad. Entonces, hablando de trastornos de personalidad, sería hablar de esa inflexibilidad o de esa incapacidad para adaptarse en un entorno. ¿Listo? A eso nos referiríamos al hablar de trastornos de personalidad. Es importante no solamente ver la inflexibilidad, sino las consecuencias que está trayendo esa incapacidad de desenvolvimiento.
¿Listo? Las consecuencias y el malestar que está teniendo el propio paciente al tener algún tipo de trastorno de personalidad. Listo, listo, nos ha quedado muy claro. Bueno, la siguiente pregunta que te quiero hacer. ¿Los trastornos de personalidad tienen algo que ver con la genética? O sea, ¿tienen algún lazo que, digamos, la genética sea un pilar, digámoslo así, para que una persona sufra de un trastorno? Ok, mira, el psicólogo clínico hace una evaluación inicial completa en donde siempre debe tener en cuenta los antecedentes, tanto familiares como personales. En esos antecedentes debe preguntar los antecedentes médicos, psicológicos y psiquiátricos. ¿Listo? Se debe tener en cuenta mucho los familiares en el factor genético por el hecho de que yo puedo tener un familiar cercano de primer grado que tenga o que haya sufrido algún tipo de trastorno clínico o de personalidad incluso. Y por lo tanto, eso representaría una vulnerabilidad para mi paciente. ¿Listo? Entonces debemos evaluar todo lo que tenga que ver con antecedentes psicológicos sobre todo. En eso sería importante para ese factor genético. Mm, Listo. Bueno, quiero preguntarte si has tenido un paciente con un trastorno de personalidad. Ujú, sí, en mi experiencia, bueno, en la parte o en la experiencia de mi especialización, eh, normalmente se veían patologías duales, ¿listo? Entonces eran pacientes relacionados con las sustancias, con trastornos relacionados con las sustancias, pero que también tenían otro tipo de patologías. En ese caso, mi paciente tenía trastorno de personalidad dependiente que se veía viendo en conductas realizadas desde la infancia, adolescencia, por ejemplo, en los tipos de relación con la pareja, en la aceptación de la violencia, en la relación con los padres. Y en la actualidad se veía en la parte, por ejemplo, era una señora de 48 años aproximadamente que le compraba la droga o se trasladaba al sitio donde la vendían para dársela a su hijo, que también estaba en tratamiento con sustancias. ¿Por qué ella hacía eso? Por el hecho de que no quería que su hijo se separara, no quería que su hijo se independizara, no quería, pues sí quería, pero no quería ese momento en donde sintiera que su hijo tenía la suficiente habilidad para seguir su camino y ella quedarse sola. ¿Listo? Entonces hacía todo lo posible a llegar a ese punto de comprarle la sustancia para que el niño no se fuera, para que su hijo no se fuera. Entonces, Mm, fue un tratamiento bastante duro, se podría decir Súper. así. O sea, digamos que feo por la señora, ¿cierto? Y todo lo que estaba Claro, pasando con su familia, con su hijo, toda la situación vivida en su hogar, su casa, me imagino. claro. Pero para nosotros, bueno, para ti como psicóloga clínica, yo como, bueno, en formación, Ujú. algo que nos gustaría experimentar, Es vivir. un reto bien grande. Y obviamente no solamente se estaba afectando a ella, sino al hijo que quizás quería avanzar y por ella pues no se lo permitía. Entonces, Sí. digamos que además de conductas, por ejemplo, de la compra de la sustancia, se veía, por ejemplo, la incapacidad para funcionar de forma independiente, para someterse a sus propias necesidades, por ejemplo, la baja habilidad para solucionar un problema, tengo que estar siempre preguntándole a mi hijo, preguntándole a cierta persona para yo actuar. Eh, por ejemplo, la creencia en que debo obedecer a tal persona para que esa persona no se aleje de mí, ni digamos que genere cierto sentimiento o emoción contra mí. Bueno, veíamos todas estas características de una persona dependiente en ella. Mm, Listo. Bueno, ¿cómo es el tratamiento para las personas con algún trastorno de personalidad? Bueno, nosotros conocemos en el DSM-5 que hay tres grupos de trastornos de personalidad, tipo A, tipo B y tipo C.
Digamos en el tipo A, que está paranoide, esquizoide y esquizotípico, digamos que se tienen en cuenta tratamientos relacionados con las distorsiones cognitivas. En ese caso, en forma de tratamiento sería la reestructuración cognitiva, que sería el tratamiento perfecto para la modificación de creencias, de pensamientos. Y también se tiene en cuenta el entrenamiento en habilidades de regulación emocional. En el tipo A, son las que más se tienen en cuenta. En el tipo B, que está narcisista, límite, antisocial, bueno, se tendrían en cuenta más las habilidades sociales afectivas relacionadas más que todo con la empatía. Tendría que trabajarse esa parte, esa área. También se trabajaría reestructuración cognitiva, esa modificación de pensamiento, y se trabajaría todo lo de la gestión emocional, identificación, expresión y regulación emocional. Para el tipo B, el grupo B, perdón, ya se trabajaría todo lo que tiene que ver con identidad, con autoconcepto, autoeficacia, autoestima, eh, sí, todo este conjunto de autos. Se trabajaría, a ver, ¿qué más? Habilidades sociales, es importante, se trabajaría también establecimiento de límites y tolerancia al malestar. Es importante, sobre todo, estas dos en trastorno de personalidad evitativo, como para que afronte Sí. la situación que le genera malestar. Listo, listo. Bueno, ¿has intervenido en un paciente que padezca el trastorno de identidad asociativa? ¿Asociativo o disociativo? Disociativo, Disociativa, disculpa, sí. disociativo. Listo. No, no he tenido la oportunidad de intervenirlo. Sin embargo, mira que pienso que un psicólogo clínico neto, con especialización normalmente, de pronto no tendría las habilidades en general para intervenir este tipo de poblaciones. Sí podríamos, digamos que recurrir a un plan de tratamiento muy general, por ejemplo, con regulación emocional, con pues esa identificación de la causa, del desencadenante del episodio del trastorno. Digamos que podríamos entrenar o trabajar en la adherencia del tratamiento, en la intervención en crisis e incluso trabajar con motivación para que se logre los objetivos adecuados. Pero yo digo que más que una especialización o más que un trabajo general, el psicólogo o el psicólogo clínico debería estudiar algo específico que le enseñe a intervenir ese tipo de problemáticas, de trastornos de personalidad o en este caso de identidad disociativa. ¿Sí? Sí, Sin embargo, bueno, el trastorno de identidad disociativa, digamos que se podría definir como esa discontinuidad, sí, esa discontinuidad de todas las áreas del funcionamiento psicológico. En él podríamos incluir el pensamiento, la identidad, podríamos incluir la memoria, la atención, las emociones. Bueno, hay muchas. Todas esas pueden verse afectadas. En el, en el diagnóstico de identidad disociativo, ¿qué pasa? Que el individuo de pronto estuvo expuesto a un evento significativo, negativo, que le produce malestar y de pronto un mecanismo de defensa del propio paciente de no recordar tanto ese evento es pues tener este tipo de disociación para evitar ese malestar. Entonces, digamos que eso es lo que pasa en ese tipo de trastorno. No lo he tratado, pero eso te podría decir. Em, ¿qué te parece este trastorno? Por ejemplo, a mí este trastorno me parece un reto demasiado grande. O sea, porque es un trastorno de personalidad muy, muy, digamos, fuerte. Ujú. Es difícil de trabajar, lo Sí, admito. Sí me he encontrado con pacientes en ese estado, pero no lo trabajo directamente. Sí tuve la experiencia de percibirlo. ¿Qué se recomienda con este tipo de pacientes? Tengo entendido, en cuanto pues, al conocimiento que he logrado, tratar de llevar o traer a ese individuo
más que toda la realidad para comenzar a intervenir. ¿Listo? Porque Ujú. de nada sirve el psicólogo hablando solo y pues el paciente teniendo otras creencias o, bueno, Sí, claro. no estar como en Bueno, la realidad ni en el presente. ¿cómo ha sido, cómo, Dale, 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 dale. cómo ha sido tu experiencia, digamos, tratando a tus pacientes, digamos, a la paciente que tuviste con este trastorno de dependencia? Tener tus primeros pacientes, tratar tu primer paciente con trastorno de personalidad. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Cómo te sentiste, digamos, en el rol ya de ser una psicóloga? Bueno, con muchísima responsabilidad. En algún punto se siente impotencia por no poder ir más allá, pues por ser psicólogo hay que respetar ciertas reglas, ciertos límites. Em, ¿Qué más? Impotencia, nerviosismo, en algún momento, porque por ejemplo, ese tipo de pacientes podría tener conductas autolíticas y pues aunque uno le enseñe la regulación, aunque uno le establezca un plan de crisis, pues tú no sabes cómo va a reaccionar tu paciente en la casa, en qué momento va a entrar en crisis, si va a seguir las instrucciones que tú le diste, si te va a llamar, si va a recurrir a alguien. Entonces, digamos que esas tres palabras podrían definir, pero es un trabajo muy, muy significativo y de aprendizaje bastante significativo. Sí, claro, me imagino que sí. O sea, es algo que amamos, ¿cierto? La psicología y el poder ponerla en práctica con nuestros pacientes. Debemos de sentirnos realizados. Me imagino pues tu sentimiento de realización en ese momento, ¿cierto? Exacto, o sea, uno se siente bastante realizado, digámoslo así, pero pues también debemos tener en cuenta que aunque nosotros brindemos toda la ayuda posible, no siempre los resultados van a ser óptimos porque tú sabes que cierto porcentaje o cierto apoyo del terapeuta no es suficiente para que el paciente supere el problema o salga de ese trastorno, de esa problemática. Sí, claro. Bueno, ¿qué es el trastorno de despersonalización? ¿Has podido, digamos, tratar a un paciente con este tipo de trastorno? Bueno, no he tenido pacientes con ese tipo de trastornos, pero sí tengo en cuenta que pues cuando un paciente no te refiere porque pues para él es una realidad, sino que te indica pues ciertas experiencias persistentes de irrealidad, de separación de su cuerpo, de su mente. Entonces podríamos definirlo así, pero no he tenido. Ujú. Sí he visto, sí he percibido situaciones, pero no lo he tratado directamente, así que sería irresponsable decirte que sí lo trabajé. Listo. Bueno, ¿cómo se diagnostica a una persona con algún trastorno de personalidad? O sea, ¿cómo tú te das cuenta que un paciente que ingresa de pronto a tu consultorio tiene un trastorno? ¿Cómo tú identificas eso? Ok, bueno, para establecer cuándo una persona tiene un trastorno de personalidad, digamos que hay ciertos criterios en general. Podría ser que su aparición se haya dado en la infancia o en la adolescencia, que es donde normalmente se diagnostica, que esos rasgos de personalidad estén en todas las áreas de ajuste del organismo, del individuo, perdón. Que le esté afectando, como te dije, es como una incapacidad de flexibilidad y adaptación. Entonces, que esa incapacidad de adaptación le esté provocando cierto malestar o ciertas problemáticas en las áreas de ajuste. Eh, y que si está en la edad adulta, que esos rasgos de personalidad prevalezcan y permanezcan. Entonces, ahí te podrías ir dando cuenta. Listo.
Bueno, y ya, bueno, por último, la última pregunta que te quiero hacer es esta. ¿Un paciente con un trastorno de personalidad puede llegar a suicidarse o tener pensamientos suicidas? ¿Y por qué? Bueno, Es así porque, ok. No necesariamente tú o yo tenemos que tener un trastorno de personalidad para tener un sueño, una idea, un pensamiento o una conducta autolítica o de muerte o de suicidio. ¿Listo? No necesariamente tengo que tener un trastorno, porque yo puedo tener una crisis en cualquier situación que no sepa afrontar y puede ser esa una de mis opciones. Yo puedo reaccionar con violencia, puedo reaccionar con un desmayo, puedo reaccionar a través de un mutismo y no necesariamente con un intento de suicidio. En el caso de los trastornos, normalmente, y en mi experiencia sí se tienen pacientes que normalmente han recurrido pues a ciertos intentos, a cierta práctica. Em, bueno, en el caso del intento suicida, en los trastornos de personalidad, eh, ese intento se da por la baja capacidad o la poca capacidad eh, de recurrir a habilidades de afrontamiento de cualquier situación. Podría ser incluso afrontamiento de regulación emocional, que es por lo que más que todo intentan suicidarse. Como no saben tolerar ese malestar, como siempre normalmente en la sociedad sentimos malestar mínimo y ya queremos deshacernos de él, entonces digamos que esos pacientes como que no tienen la capacidad de regularse, de calmarse, de aceptar la emoción. ¿Listo? Y digamos que llega un punto de ansiedad, de desespero, de tristeza, mm, de no conseguir como el sentido de las emociones y pues pueden llegar a ese punto. Podría ser. espérate. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Hemos finalizado hasta aquí la entrevista. De verdad que muy satisfactorio hablar de estos temas que nos competen a nosotras, tú como psicóloga clínica y yo como psicóloga en formación. Eh, los trastornos de personalidad digamos, es un campo demasiado extenso y muy crítico, complicado, porque cada persona es un mundo diferente. Y pues diagnosticar a una persona con un trastorno de personalidad, tratarlo, tener tus consultas con ese paciente, tenerle todo su proceso, pues es un reto muy grande. Claro, Y al final, al llegar a tener ese resultado que nosotros como psicólogos queremos que tenga el paciente y que obtenga, que en sí es que su salud mental pues esté al 100% positivamente y también que ese trastorno de personalidad que padece se pueda tratar y digamos regular pues se cumpla, ¿cierto? Entonces, es un tema, eh, digamos, muy chévere para nosotras como psicólogas, pero muy, desgastante para el paciente. sí, desgastante para el paciente, así es. Bueno, muchísimas gracias de verdad por este espacio, por tu disponibilidad, por sacar el tiempo de brindarme pues este espacio de una información muy valiosa. Muchísimas gracias y bueno, hasta aquí llegó todo lo de la entrevista. Listo, Saray, de nada.